Tú aquí otra vez, Amelia. ¿Quién te invitó? Las palabras de mi esposo se clavaron en mi pecho como dagas heladas, atravesando 30 años de matrimonio en una sola frase cruel. El salón comunal del barrio de Coyoacán se quedó en silencio, como si hasta la música hubiera sentido la vergüenza que me atravesaba de pies a cabeza. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era una noche de sábado en marzo. Las bugambilias del patio se mecían suavemente bajo las luces de colores que habían colgado para la ocasión. El aroma a pozole y tamales se mezclaba con el perfume barato de las mujeres que reían demasiado fuerte en las mesas del fondo. Yo llevaba puesto mi vestido azul marino, el único medio decente que tenía, con los zapatos negros que había lustrado esa mañana hasta que brillaron como espejos. Me había peinado con esmero, recogiendo mis canas en un moño bajo, aplicando el labial rosa que guardaba para ocasiones especiales. Había llegado temprano, como siempre, para ayudar con los preparativos de la fiesta de jubilación de Leandro, mi esposo de 30 años, el hombre al que había entregado mi juventud, mis sueños, mi vida entera. Pero cuando crucé la puerta del salón, cargando la charola de quesadillas que había preparado desde las 5 de la mañana, sus ojos me miraron como si fuera una intrusa, una extraña, una molestia. Lo dije por cortesía, continuó Leandro, limpiándose la boca con una servilleta de papel, mientras sus amigos del sindicato ferrocarrilero soltaban risas ahogadas. Esta noche es para gente importante, no para ti. El murmullo de conversaciones se detuvo de golpe. Los cubiertos dejaron de chocar contra los platos. Hasta los niños que correteaban entre las mesas se quedaron inmóviles, como si hubieran sentido que algo terrible estaba sucediendo. Y entonces, como una estocada final, escuché la voz de mi propia hija. «Mamá siempre se aparece como si fuera la gran cosa», dijo Adela desde su mesa, sin levantar la vista de su celular. A los 28 años, mi niña se había convertido en una desconocida que me hablaba con el mismo desprecio que su padre. «¿No te basta con lavar los platos?», murmuró Elías, mi hijo mayor, mientras le daba un trago largo a su cerveza Corona. Sus 30 años lo habían endurecido, pero nunca pensé que esa dureza se volvería contra mí. El aire se volvió pesado, cargado de humillación. Las luces del salón parecían haberse vuelto más brillantes, exponiendo cada arruga de mi rostro, cada imperfección de mi vestido barato, cada evidencia de que yo no pertenecía a ese lugar, a pesar de haber sido yo quien había bordado los manteles que cubrían las mesas, a pesar de haber sido yo quien había cocinado la mitad de la comida que todos estaban disfrutando. Mis manos temblaron ligeramente mientras dejaba la charola sobre una mesa vacía. El sonido del plástico contra la madera resonó como un grito en el silencio incómodo que se había apoderado del lugar. Algunas mujeres me miraban con una mezcla de pena y alivio. Pena por mí. Alivio de que no fueran ellas las que estaban siendo humilladas públicamente. Recordé entonces la mañana de ese día. Me había levantado a las 4:30, como todos los días durante los últimos 30 años. Había preparado el café de olla que a Leandro le gustaba, usando la canela que compraba en el mercado de San Juan, porque era la más aromática. Había planchado su camisa blanca, la buena, la que guardaba para ocasiones especiales. Había lustrado sus zapatos cafés hasta que quedaron como nuevos. Mientras él se alistaba silbando en la regadera, yo había corrido al mercado a comprar los ingredientes más frescos para las quesadillas. Había regateado peso por peso con la señora de los quelites porque nuestro dinero no alcanzaba para lujos. Había cargado las bolsas pesadas de regreso a casa, subiendo las escaleras empinadas de nuestra vecindad en la colonia Doctores, hasta llegar a nuestro pequeño departamento del 3er piso. Durante todo el día había cocinado, limpiado, decorado. Mis manos olían a masa y a guisado. Mi espalda me dolía de estar inclinada sobre la estufa durante horas, pero lo había hecho con amor, pensando que esta noche sería especial para nosotros, para la familia que habíamos construido juntos. Qué ingenua fui. «Amelia, siéntate en la mesa de atrás», me dijo Leandro sin mirarme, señalando hacia una mesa pequeña y tambaleante cerca de la cocina.
donde generalmente se sentaban los meseros y el personal de limpieza. Ahí no molestas. Sus compañeros de trabajo rieron por lo bajo. Don Armando, que había sido testigo en nuestra boda, sacudió la cabeza pero no dijo nada. La señora Carmen, vecina de toda la vida, desvió la mirada hacia su plato como si no hubiera escuchado nada. Caminé hacia esa mesa como quien camina hacia su propio entierro. Cada paso resonaba en el piso de cemento pulido del salón. Sentía las miradas clavándose en mi espalda, algunas compasivas, otras curiosas, muchas indiferentes. Me senté en la silla de plástico que crujió bajo mi peso, y por primera vez en 30 años de matrimonio, me pregunté cómo había llegado hasta ahí. ¿Cuándo me convertí en la mujer invisible? ¿Cuándo dejé de ser Amelia, la joven de 18 años que soñaba con ser enfermera, para convertirme en esta sombra que molestaba en su propia vida? El mariachi subió al pequeño escenario improvisado y comenzó a tocar El Rey. Leandro se levantó, alzó su cerveza y gritó: «Por todos los años de trabajo duro, por la libertad que me espera». Todos brindaron, menos yo, porque nadie había puesto una copa en mi mesa, porque yo no era parte de su celebración. Era solo la mujer que había hecho posible que él llegara hasta ahí. Desde mi mesa abandonada, observé cómo la vida continuaba sin mí. Las horas se arrastraban como siglos mientras yo permanecía ahí, una estatua olvidada en el rincón del salón. Cada vez que alguien se acercaba a la mesa de los platos sucios, me miraban con esa sonrisa incómoda que se les da a los perros callejeros, compasión mezclada con deseo de que desaparezcan. Pero yo no podía desaparecer, porque recordaba demasiado. Recordaba cuando Leandro llegó a mi vida como un vendaval de promesas. Yo tenía 18 años y trabajaba en la farmacia de don Esteban, en la esquina de la calle Regina. Él llegaba cada viernes después del trabajo, siempre con su uniforme impecable del ferrocarril mexicano, oliendo a aceite de máquina y a colonia barata. Me compraba aspirinas que no necesitaba, solo para hablar conmigo. «Amelia», me decía con esa sonrisa que entonces me derretía el corazón, «tú y yo vamos a construir algo hermoso». Y vaya que construimos, pero lo hermoso, al parecer, no me incluía. Me casé con él un martes lluvioso de octubre del 1993, en la parroquia de San José. Mi vestido era prestado, de la hermana de mi comadre Rosa. Los zapatos me quedaban grandes y caminé al altar sintiendo cómo se me salían a cada paso. Pero era feliz. Tan feliz que ni siquiera me importó que la única fotografía de la boda saliera movida, porque el fotógrafo tenía temblor en las manos. La luna de miel fue una noche en el Hotel Montejo, cerca de la estación del tren. Compartimos una Coca-Cola de vidrio y unos tacos de suadero que compramos en el puesto de la esquina. Leandro me prometió que algún día tendríamos una casa grande, con jardín y hasta una sirvienta para que yo no trabajara tanto. «Mi reina merece lo mejor», me susurraba mientras me acariciaba el pelo. Pero las reinas, aparentemente, tienen fecha de caducidad. Cuando llegó Elías, nuestro primer hijo, todo cambió. Leandro trabajaba turnos dobles para traer más dinero a casa, pero cada peso extra parecía alejarlo más de nosotros. Yo dejé mi trabajo en la farmacia porque las madres decentes cuidan a sus hijos en casa, según él. Me quedé en nuestro departamento de 2 cuartos en la unidad habitacional, cargando un bebé que lloraba día y noche, mientras escuchaba a las vecinas reír y platicar en el patio común. La soledad se volvió mi compañía más fiel. Cuando Elías tenía 2 años, llegó Adela. Y después, 3 años más tarde, el pequeño Roberto, que nació con problemas respiratorios y necesitaba cuidados especiales. 3 criaturas que dependían completamente de mí, mientras Leandro se perdía cada vez más en su trabajo, en sus compañeros de cantina, en todo lo que no fuera nuestra pequeña familia apretujada en 50 metros cuadrados. «Tú tienes todo lo que necesitas aquí», me decía cuando yo le comentaba que me sentía encerrada, que extrañaba trabajar, que quería estudiar enfermería como había soñado desde niña. «Los niños te necesitan. Yo te necesito. ¿Qué más quieres?» Lo que quería era sentirme viva, pero no sabía cómo explicárselo sin sonar malagradecida. Las noches eran las peores. Leandro llegaba tarde, cansado, con aliento a pulque y excusas ya preparadas.
Se sentaba frente al televisor a ver las noticias mientras yo le calentaba la comida en la estufa de 2 hornillas. Los niños ya estaban dormidos, pero yo seguía despierta, esperando una conversación, una caricia, una sonrisa que me recordara por qué me había enamorado de él. En lugar de eso, recibía quejas. La comida está fría. Los niños hicieron mucho ruido hoy. Esta casa es un desastre. ¿En qué te la pasas todo el día? Como si cuidar 3 niños, lavar ropa a mano porque no teníamos lavadora, cocinar con ingredientes que compraba con cuentagotas, limpiar un departamento que se ensuciaba cada 10 minutos y sostener su mal humor no fuera trabajo de tiempo completo. Cuando Roberto cumplió 5 años y finalmente pudo entrar al kinder, pensé que tendría un respiro, que podría buscar trabajo de medio tiempo, tal vez inscribirme en algún curso nocturno. Pero entonces llegó la llamada que cambiaría todo. La mamá de Leandro había sufrido un derrame cerebral. Tienes que cuidarla. Me anunció como si fuera lo más natural del mundo. Es tu suegra. Es tu obligación. Doña Esperanza se mudó a nuestro departamento ya de por sí pequeño. Llegó con su cama, su cómoda, sus santos y su carácter agrio que los años habían fermentado como pulque viejo. No podía valerse por sí misma, pero tenía la lengua más afilada del mundo. En mis tiempos, las nueras sabían cocinar, me decía mientras yo le daba de comer en la boca, cucharada por cucharada. En mis tiempos, las casas estaban limpias. En mis tiempos, los niños respetaban. En sus tiempos todo había sido mejor, según ella. Excepto yo. Yo nunca había sido lo suficientemente buena para su hijo. Durante 6 años la cuidé. 6 años de bañarla, vestirla, cambiarle los pañales cuando ya no pudo controlar sus necesidades. 6 años de levantarme 3 veces por noche porque gritaba pidiendo agua, o porque se había orinado, o simplemente porque no podía dormir y necesitaba que alguien la acompañara en su insomnio. Leandro se limitaba a llevar el gasto para sus medicinas, cuando le alcanzaba el dinero y cuando se acordaba. El resto del tiempo fingía que su madre no existía, que no era su responsabilidad, que para eso estaban las mujeres. Tienes mano para cuidar enfermos, me decía cuando yo llegaba al límite del agotamiento. Es tu don, mi don. Como si sacrificar mi salud física y mental fuera un talento especial que debía agradecer. Los niños crecieron viendo a su padre llegar tarde y salir temprano, evitando las responsabilidades familiares como quien esquiva charcos en época de lluvia. Crecieron viendo a su madre convertida en una sombra que servía, limpiaba, cuidaba, pero nunca hablaba de sus propios sueños porque ya no tenía tiempo de soñar. Elías aprendió que las mujeres estaban para servir. Adela aprendió que las madres eran seres prescindibles. Roberto, el más pequeño, al menos conservó algo de cariño hacia mí, pero también se acostumbró a verme como parte del mobiliario familiar. Cuando doña Esperanza finalmente murió, pensé que las cosas cambiarían, que tendríamos más espacio, más paz, más tiempo para recuperar lo que habíamos perdido como pareja. Tenía 43 años y sentía que finalmente podría empezar a vivir para mí misma. Pero Leandro ya se había acostumbrado a mi invisibilidad. ¿Ahora qué vas a hacer con tanto tiempo libre?, me preguntó el día del funeral, como si los últimos 6 años hubieran sido unas vacaciones pagadas. Lo que hice fue buscar trabajo. Conseguí empleo en una tlapalería del barrio, vendiendo clavos y tornillos a albañiles y amas de casa. No era gran cosa, pero era mío. Por primera vez en 20 y tantos años de matrimonio, tenía dinero propio, conversaciones con adultos, un propósito que iba más allá de servir a mi familia. Pero incluso eso le molestaba. Ya no tienes tiempo para la casa, se quejaba cuando llegaba a encontrar los platos sin lavar o la ropa sin planchar. Ya no me haces caso, protestaba cuando yo llegaba cansada del trabajo y no tenía ganas de escuchar sus historias repetidas del ferrocarril. Ya no eres la misma, me reclamaba, como si cambiar fuera un crimen imperdonable. Tenía razón. Ya no era la misma joven enamorada que creía que el amor lo conquistaba todo. Me había convertido en una mujer que sabía que el amor, sin respeto, es apenas un espejismo que se desvanece con el primer golpe de realidad. Los cumpleaños fueron los primeros en desaparecer, no de golpe, sino como se apaga una vela en el viento. Poco a poco,
hasta que solo queda la cera fría y el recuerdo del fuego que una vez existió. Mi cumpleaños número 45 llegó un jueves cualquiera de abril. Me desperté esperando, como una niña tonta, que alguien recordara. Preparé el café de olla más aromático que pude. Horneé un pie de limón desde las 5 de la mañana. Me puse mi blusa amarilla, la que Leandro me había regalado años atrás, cuando aún se acordaba de fechas importantes. Pero el día transcurrió como cualquier otro. Leandro se fue temprano al trabajo sin decir palabra. Los muchachos salieron corriendo a la escuela sin voltear atrás. Adela ni siquiera bajó a desayunar. A las 8 de la noche, cuando toda la familia estaba reunida frente al televisor viendo la telenovela, yo esperé. Esperé sentada en la orilla del sillón, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando sus rostros iluminados por la pantalla azul, esperando que en cualquier momento alguien dijera algo. Un felicidades, un abrazo, aunque fuera forzado. Nada. Cuando apagaron la televisión y todos se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina, mirando el pie de limón intacto sobre la mesa. Le corté una rebanada pequeña y me la comé en silencio, masticando cada bocado como si fuera arena. Las lágrimas cayeron sobre el plato, salando la dulzura del postre que había hecho para celebrarme a mí misma. Esa noche escribí en un cuaderno viejo que encontré en el fondo de un cajón: hoy cumplí 45 años y nadie se acordó. Ni siquiera yo misma sabía que era posible sentirse tan sola rodeada de gente. El año siguiente decidí no cocinar nada especial, pero aún tenía la esperanza secreta de que alguien recordara. Esta vez fue un sábado. Leandro se quedó en casa, pero pasó todo el día arreglando su bicicleta en el patio. Los muchachos salieron con sus amigos. Adela se fue de compras al centro. Al final del día, cuando estaba lavando los platos de la cena, escuché a Elías comentarle a su papá: ¿verdad que hoy era algo importante? Como que se me olvidaba algo. Mi corazón saltó. Dejé de tallar el plato que tenía en las manos y aguanté la respiración. Sí, respondió Leandro. Hoy jugaba el América contra el Cruz Azul. Bueno, ya se acabó. Perdimos. Se rieron los dos, y yo terminé de lavar los platos con las mejillas ardiendo de vergüenza por haber tenido esperanza. Al tercer año ya no esperaba nada. Y fue entonces, por supuesto, cuando Adela apareció en la cocina con una magdalena del Oxxo y una velita torcida. «Feliz cumpleaños, ma», me dijo sin emoción, como quien paga una deuda molesta. Se me olvidó hasta ahorita. La velita no quería encender. El papel de la magdalena estaba grasoso y tenía sabor a artificial, pero fue el regalo más triste y hermoso que había recibido en años, porque al menos alguien se había acordado, aunque fuera de último momento y sin ganas. Las enfermedades llegaron después, como llegan siempre, cuando una mujer ya está debilitada por dentro y su cuerpo decide rendirse también. Primero fue una gripe que se convirtió en bronquitis. Tosí durante 3 semanas, con una flema espesa que me despertaba de madrugada ahogándome. Leandro dormía con tapones en los oídos porque mi tos lo molestaba. Los muchachos se cambiaron al cuarto de la abuela muerta para no contagiarse. Adela me llevó una vez al doctor, pero se quedó en la sala de espera revisando su celular mientras yo intentaba explicarle al médico mis síntomas con la voz quebrada. «Necesita reposo», dijo el doctor. «Muchos líquidos. Que no haga esfuerzos». Esa misma tarde tuve que hacer la comida porque nadie más sabía cocinar. Lavé la ropa porque se estaba acumulando. Limpié el baño porque ya olía mal. El reposo, aparentemente, era un lujo que las madres no podían darse. Cuando finalmente se me quitó la tos, nadie celebró mi recuperación. Fue como si nunca hubiera estado enferma, como si mi sufrimiento hubiera sido invisible, igual que mi existencia. 2 años después, llegó el dolor en la espalda. Un dolor sordo, constante, que me atravesaba desde las costillas hasta las caderas. Al principio pensé que era cansancio. Llevaba tantos años cargando bultos pesados, fregando pisos, durmiendo en posiciones incómodas para no despertar a Leandro, que parecía normal que mi cuerpo cobrara la factura. Pero el dolor empeoró. Algunos días no podía ni levantarme de la cama. Me quedaba ahí, respirando despacio, esperando a que pasara la punzada más fuerte para poder incorporarme e ir a hacer el desayuno. «Ya estás muy dramática»,
me decía Leandro cuando me veía caminar encorvada. Mi mamá nunca se quejaba de nada. Su mamá, la Santa Doña Esperanza, que había sido mi tortura durante 6 años, y que ahora se había convertido en el estándar imposible contra el cual yo siempre saldría perdiendo. Una mañana desperté y no pude levantarme. Literalmente. El dolor me tenía clavada al colchón como si me hubieran atravesado con lanzas invisibles. Grité pidiendo ayuda, pero nadie me escuchó. Leandro ya se había ido al trabajo. Los muchachos estaban en la escuela. Adela había salido temprano a buscar trabajo. Me quedé ahí 5 horas, hasta que Adela regresó del centro. «¿Qué te pasa ahora?», me preguntó con fastidio cuando me encontró llorando en la cama. «No me puedo mover», le dije entre sollozos. «Me duele mucho la espalda». Suspiró como si fuera la cosa más molesta del mundo tener una madre enferma. «¿Y qué quieres que haga?». «No soy doctora. Llévame al seguro, por favor. Algo está mal». Se quedó parada en la puerta, mirándome con esos ojos que había heredado de su padre, fríos, calculadores, sin un ápice de compasión. «Ahorita no puedo. Tengo una cita. Mañana vemos. Mañana vemos». Como si el dolor fuera algo que se pudiera programar en un calendario. Esa noche, cuando Leandro llegó y le conté lo que había pasado, su respuesta fue aún peor. «Seguro es puro teatro. Siempre que hay trabajo que hacer, te enfermas». Trabajo que hacer. Como si yo no hubiera trabajado cada día de los últimos 28 años sin sueldo, sin vacaciones, sin reconocimiento, sin siquiera un gracias de vez en cuando. Al día siguiente logré llegar al IMSS por mis propios medios, arrastrándome como pude hasta la parada del camión. La doctora que me revisó frunció el ceño cuando vio las radiografías. «Señora, tiene 3 vértebras desplazadas y una hernia discal. ¿Hace cuánto que tiene este dolor?». «Como 6 meses». «¿Y apenas viene?». Esto pudo haberse tratado desde el principio. Ahora va a ser más complicado. Me recetó pastillas para el dolor, reposo absoluto por 2 semanas y fisioterapia. También me dio una carta para mis familiares explicando mi condición y la necesidad de que no hiciera esfuerzos físicos. Llegué a casa con la esperanza de que finalmente mi familia entendería que yo también era humana, que también me cansaba, me dolía, me rompía. Leandro leyó la carta mientras cenaba, sin dejar de masticar. 2 semanas sin hacer nada, murmuró. «Qué conveniente». La dobló y la dejó sobre la mesa, junto a las migajas de bolillo y la salsa derramada. «¿Quién va a hacer la comida?», preguntó Elías. «¿Quién va a lavar la ropa?», preguntó Roberto. «Pues yo no puedo», dijo Adela. «Tengo entrevistas de trabajo». Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró de verdad. No mi espalda, que ya estaba rota, sino algo más profundo, más vital. Algo que había estado sosteniendo mi alma durante décadas y que finalmente se rindió bajo el peso de tanta indiferencia. Esa noche, mientras ellos veían televisión y discutían quién iba a hacerse unos huevos para cenar, yo me encerré en el baño y lloré como no había llorado desde la muerte de mis padres. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza, sino de una rabia silenciosa, contenida, que había estado creciendo en mi pecho como un tumor maligno. Por primera vez en mi vida adulta, me pregunté si yo tenía derecho a existir más allá de mi utilidad para otros. Si era posible ser Amelia, la persona, y no solo Amelia, la que servía. El descubrimiento llegó por accidente, como llegan siempre las verdades que más duelen. Era un miércoles de lluvia cuando encontré la caja de zapatos escondida debajo de la cama de Leandro. Estaba limpiando el cuarto, a pesar del reposo que se suponía que debía guardar, cuando el trapeador empujó algo que sonó a cartón mojado. Me agaché, ignorando el dolor que me atravesó la columna como un rayo, y saqué una caja vieja de zapatos Flexi que reconocí inmediatamente. Había comprado esos zapatos para Leandro hacía 2 años, ahorrando peso por peso de mi trabajo en la tlapalería. Dentro de la caja había fotografías que yo nunca había visto. La primera era de Leandro con una mujer joven, tal vez de 30 años, abrazados frente a la Catedral de Puebla. Él llevaba puesta la camisa azul que yo le había planchado 1000 veces, la que decía que era su favorita. Ella era delgada, bonita, con el cabello largo y rizado,
sonriendo con una felicidad que yo ya no recordaba haber visto en los ojos de mi esposo. Seguí revisando con las manos temblorosas. Más fotos. Ellos en un restaurante elegante, brindando con copas de vino. Ellos en la playa de Acapulco, ella en bikini, él sin la barriga que tenía en casa. Ellos en la cama de un hotel, él besándole el cuello mientras ella reía con los ojos cerrados. Pero lo que más me dolió fueron las fotos familiares. Leandro con esa mujer. Se llamaba Patricia, según decía el reverso de una de las fotografías, y con nuestros propios hijos, Elías, Adela y Roberto, posando con ella como si fuera la cosa más natural del mundo, como si yo nunca hubiera existido. Roberto, mi bebé, el único que aún me abrazaba de vez en cuando, tenía el brazo alrededor de la cintura de esa mujer. Adela la miraba con admiración, esa admiración que nunca había tenido hacia mí. Elías sonreía genuinamente, no con la mueca forzada que me dedicaba cuando le pedía algún favor. En el fondo de la caja encontré cartas. Cartas de amor escritas con la letra de Leandro, esa misma letra que yo había visto en listas del supermercado y recibos de luz durante 30 años. Mi querida Patty, decía una fechada apenas 2 meses atrás, no sabes las ganas que tengo de que por fin podamos estar juntos sin escondernos. Ya estoy trabajando en los papeles del divorcio. Pronto serás oficialmente la señora Vázquez, como debe ser. Amelia ya sospecha que algo pasa, pero es tan tonta que nunca se va a dar cuenta de nada. Tan tonta. Las palabras se quedaron flotando en el aire húmedo del cuarto mientras yo seguía leyendo, con cada letra clavándose en mi pecho como alfileres ardiendo. Los muchachos ya la quieren más a ti que a ella. Es normal. Eres más joven, más divertida, más bonita. Amelia se volvió una amargada que solo sirve para limpiar y hacer de comer. Contigo me siento vivo otra vez. Otra carta, fechada 6 meses antes. Ayer Amelia me preguntó por qué llegaba tan tarde del trabajo. Le dije que había mucho trabajo extra. Se lo cree todo. Es increíble cómo una persona puede ser tan ciega. A veces hasta me da lástima, pero luego recuerdo lo gris que se ha vuelto mi vida con ella y se me pasa. Una más, de hace un año. Patty, amor. Ya hablé con el abogado. Dice que como la casa está a mi nombre y ella nunca trabajó oficialmente, no le va a tocar nada en el divorcio. Vamos a poder empezar nuestra nueva vida sin cargas del pasado. Sin cargas del pasado. 30 años de matrimonio reducidos a una carga del pasado. 3 hijos criados, una suegra cuidada hasta la muerte, 1000 comidas preparadas, millones de pesos ahorrados con mis mañas de ama de casa, noches en vela cuidando enfermos, manos agrietadas de tanto lavar ropa, espalda rota de tanto cargar, alma partida de tanto dar sin recibir. Todo eso era apenas una carga que había que eliminar. La última carta era la más reciente, fechada apenas una semana atrás. Mi amor, ya está todo listo. El viernes es la fiesta de mi jubilación. Será la despedida perfecta de esta vida miserable. El lunes vamos al juzgado a firmar los papeles y ese mismo día le digo a Amelia que se largue. Ya conseguí trabajo en Monterrey. Nos vamos a vivir juntos allá, como siempre quisimos. Los muchachos pueden visitarnos cuando quieran. Ellos entienden que papá merece ser feliz. El viernes. La fiesta donde me habían humillado, donde me habían tratado como a una intrusa, donde mi propia familia me había hecho sentir que yo era el problema. Ahora todo tenía sentido. Las sonrisas falsas, las miradas cómplices, las risas que se cortaban cuando yo entraba a un cuarto. No era paranoia mía. Era una conspiración real contra la única persona que había dado todo por mantener unida a esa familia. Mis manos temblaron tanto que las cartas se me cayeron al suelo mojado. Una se empapó con el agua sucia del trapeador, borrando parcialmente las palabras «Te amo», que Leandro había escrito para otra mujer con la misma pluma con la que firmaba los recibos que yo le llevaba a organizar. Me senté en la orilla de la cama, la misma cama donde habíamos dormido juntos durante 3 décadas, donde habían sido concebidos nuestros hijos, donde yo había velado su sueño cuando tenía pesadillas o cuando la diabetes de su madre lo tenía preocupado. La misma cama donde él planeaba su nueva vida mientras yo dormía a su lado, confiando en que al menos en ese espacio sagrado todavía éramos una familia.
El dolor en mi espalda se había vuelto insignificante comparado con el dolor en mi alma. Era como si me hubieran arrancado algo vital de adentro, dejando un hueco que ardía con cada respiración. Entonces escuché voces en la sala. Leandro había llegado temprano del trabajo y estaba platicando con alguien. Me asomé por la ventana y vi una camioneta blanca estacionada afuera. Una camioneta que reconocí por las fotografías que acababa de ver. Patricia estaba en mi casa. En mi casa. Caminé hasta la puerta del cuarto y la entreabrí apenas 1 centímetro. Podía ver la sala desde ahí. Leandro estaba sentado en el sillón que yo había pagado en 12 mensualidades sin intereses, con Patricia acurrucada a su lado como una gata satisfecha. Ella llevaba un vestido rojo que le quedaba perfecto, zapatos de tacón que yo nunca me había podido comprar, el cabello peinado como de salón de belleza. Roberto estaba sentado en el suelo, mostrándole algo en su teléfono y riéndose con una espontaneidad que nunca había visto cuando hablaba conmigo. Adela llegó de la cocina con 2 vasos de agua fresca, de la que yo había preparado esa mañana, y se los ofreció a ellos como si fuera la anfitriona de la casa. ¿Dónde está tu mamá? Escuché que Patricia le preguntaba a Roberto con una voz dulce, fingidamente preocupada. Encerrada en su cuarto como siempre, respondió mi hijo con indiferencia. Dice que le duele la espalda, pero yo creo que nomás no quiere trabajar. Se rieron todos. Todos. Mi esposo, mi hijo, mi hija y la mujer que había venido a reemplazarme en mi propia casa. Pobrecita, dijo Patricia con una sonrisa que yo podía oír desde mi escondite. Debe ser difícil aceptar que ya no es necesaria. Ya no es necesaria. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. 30 años de mi vida, y ya no era necesaria. Cerré la puerta del cuarto con cuidado de no hacer ruido, y me recosté en la cama, mirando el techo que tenía una mancha de humedad que parecía una cara triste. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la mujer invisible. Ya no iba a ser la que servía en silencio. Ya no iba a ser la carga que había que eliminar. Si querían que desapareciera, les iba a dar exactamente eso, pero no de la manera que ellos esperaban. Esa noche, mientras ellos cenaban y reían en la sala con mi reemplazo, yo empaqué una maleta pequeña con mis pocas cosas importantes. Guardé los papeles de mis padres, el rosario de mi abuela, las 2 joyas que tenía, y el dinero que había estado ahorrando en secreto del trabajo de la tlapalería, pesos que había escondido durante 2 años en una lata de chiles detrás de la harina, para alguna emergencia. Nunca imaginé que la emergencia sería mi propia vida. A las 5 de la mañana del lunes, cuando el cielo aún estaba negro y la ciudad dormía, me levanté por última vez en esa cama que había compartido con un extraño durante 30 años. Leandro roncaba con la boca abierta, como siempre. Tenía el cabello revuelto y una mancha de salsa en la playera que no se había quitado para dormir. Era la imagen del hombre que había amado toda mi vida adulta, pero ya no sentía nada al verlo. Era como mirar un mueble viejo que había perdido su utilidad. Me vestí en silencio con mi mejor ropa. El vestido café que había comprado para la boda de mi sobrina, los zapatos negros que solo usaba para misa, el suéter beige que me había tejido mi comadre Rosa años atrás. Me peiné frente al espejo del baño, viéndome realmente por primera vez en mucho tiempo. Tenía 51 años, pero aparentaba más. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban la historia de décadas de preocupación. Mi cabello, completamente canoso, lo había estado tiñendo con henna barata para no dar pena, según me decía Leandro. Pero esa mañana dejé las canas al descubierto. Eran mías. Me las había ganado. Antes de irme, dejé una nota sobre la mesa de la cocina, junto al café de olla que había preparado por costumbre, y que sería el último. Leandro, ya encontré los papeles del divorcio en tu escritorio. Ya sé todo sobre Patricia. Ya sé que los muchachos están de su lado. No te preocupes. No voy a hacer escándalos ni a pedir nada que no me corresponda. Pero tampoco me voy a quedar a ser tu sirvienta gratis hasta que decidas echarme oficialmente. Me voy por mi propia voluntad. Que seas feliz con tu nueva vida. Amelia. Cerré la puerta de la casa sin hacer ruido y caminé hacia la estación del metro. Mi maleta pequeña tenía rueditas que chirriaban contra el pavimento mojado, sonando como ratones asustados en la madrugada.
Llevaba conmigo 3,200 pesos, todo lo que había logrado ahorrar en 2 años, y una dirección que había encontrado en el periódico: casa de descanso para mujeres trabajadoras, cuartos dignos, trato respetuoso. El metro estaba casi vacío a esa hora. Solo algunas señoras de limpieza que iban a trabajar a las colonias ricas, obreros con loncheras de plástico, estudiantes que se habían quedado desvelados. Nadie me miraba. Era perfectamente invisible, como había sido siempre, pero por primera vez eso no me dolía. Era mi elección ser invisible. Durante el trayecto pensé en lo que había dejado atrás: la sala con el sillón que había pagado en mensualidades, la cocina donde había preparado miles de comidas, el cuarto donde había criado a mis hijos, el patio donde había colgado ropa durante décadas hasta que mis manos se volvieron ásperas como lija. Pero también pensé en lo que me estaba llevando conmigo: mi dignidad, que había estado enterrada pero no muerta; mi voz, que había estado callada pero no cortada; mis manos, que habían trabajado para otros pero que podían trabajar para mí misma. La casa de descanso estaba en la colonia obrera, en una calle tranquila llena de jacarandas. Era un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo claro, con ventanas grandes y macetas con geranios en la entrada. La señora que me atendió se llamaba Guadalupe, tenía mi edad, y me miró con esa comprensión que solo tienen las mujeres que han vivido suficiente para saber reconocer a otra mujer rota. «¿Vienes huyendo, verdad?», me preguntó sin rodeos mientras me enseñaba un cuarto pequeño pero limpio en el 2.º piso. «Vengo buscando», le respondí, y me sorprendió la firmeza en mi propia voz. El cuarto tenía una cama individual con colcha de flores, un escritorio de madera, un closet pequeño y una ventana que daba al jardín trasero donde otras mujeres tendían ropa y regaban plantas. Era la primera vez en mi vida adulta que tenía un espacio que era completamente mío. Esa misma tarde salí a buscar trabajo. Ya no tenía que pedir permiso, ni avisar a qué hora regresaba, ni dejar comida hecha, ni preocuparme por si alguien tenía ropa limpia para el día siguiente. Caminé por las calles del centro histórico, entrando a tiendas, restaurantes, oficinas, preguntando si necesitaban empleada. En la 5ª tienda, una mercería pequeña cerca del Zócalo, la dueña, una señora mayor con lentes gruesos, me contrató inmediatamente. «Se ve usted seria y responsable», me dijo mientras me enseñaba cómo funcionaba la caja registradora. «Eso es lo que necesito. Aquí han trabajado puras muchachitas que se la pasan mandando mensajitos en el teléfono y llegan tarde porque fueron a bailar». El trabajo consistía en vender hilos, botones, agujas, telas, todo lo que necesitaban las costureras del barrio. Era tranquilo, digno, y me pagaban el doble de lo que ganaba en la tlapalería. Por primera vez en décadas, tendría dinero propio para gastar en lo que yo quisiera. Durante las primeras semanas no supe nada de mi familia. Mi teléfono se quedó en silencio absoluto. Nadie llamó para preguntar dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba algo. Nadie me buscó. Eso me dolió más de lo que esperaba. Pero también me confirmó lo que ya sabía. Mi presencia en sus vidas había sido puramente funcional. Era la que cocinaba, limpiaba, lavaba, servía. Sin esas funciones, simplemente no existía para ellos. Pero había otras mujeres en la casa de descanso que sí notaron mi existencia. Rosa, que había sido secretaria durante 40 años hasta que la corrieron por demasiado vieja. Carmen, que había cuidado a su esposo paralítico durante 15 años hasta que él murió, y los hijos la echaron para vender la casa. Esperanza, que había trabajado en una fábrica hasta que se lastimó la mano y ya no pudo seguir. Todas teníamos historias similares. Mujeres que habíamos dado todo por otros, que habíamos sido útiles hasta que dejamos de serlo, que habíamos sido amadas solo mientras servíamos. Las noches en esa casa eran diferentes a cualquier cosa que hubiera vivido. Cenábamos juntas en la cocina común, compartiendo no solo comida, sino historias, risas, quejas, sueños que habíamos creído perdidos para siempre. Por primera vez desde mis días de juventud, tenía amigas de verdad. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dije una noche a Rosa mientras tomábamos té de manzanilla en el jardín. No extraño casi nada de mi vida anterior. Es porque nunca fue tu vida, me respondió con sabiduría de mujer que había pasado por lo mismo.
Era la vida que vivías para otros. Esta es la primera vez que vives tu propia vida. Tenía razón. Por primera vez en 30 años, mis días me pertenecían. Si quería quedarme acostada un sábado por la mañana, lo hacía. Si quería comprarme un helado en el parque, lo compraba. Si quería ir al cine sola, iba. Si quería llorar, lloraba. Si quería reír, reía. Era una libertad tan nueva que a veces me daba miedo. Al mes de haberme ido, finalmente recibí una llamada. Era Adela. Mamá, ¿dónde te metiste? Te hemos estado buscando. Mentira. Si me hubieran buscado de verdad, ya me habrían encontrado. México no es tan grande. ¿Para qué me buscan? Le pregunté sin emoción. Pues, necesitamos que regreses. La casa está hecha un desastre. Nadie sabe hacer la comida como tú. Roberto dice que extraña tus chilaquiles. Chilaquiles. Me buscaba por chilaquiles. ¿Y tu papá qué dice? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Papá dice que si quieres regresar, puedes regresar. Que ya se le pasó el coraje. ¿El coraje? ¿Él tiene coraje conmigo? Bueno, sí, porque te fuiste sin avisar. Eso no se hace, mamá. Somos tu familia. Familia. Esa palabra que antes había sido sagrada para mí ahora sonaba hueca, como lata vacía golpeando contra el pavimento. ¿Y Patricia? Pregunté. Otra pausa. Más larga. ¿Qué Patricia? La Patricia que está viviendo en mi casa. La Patricia con la que tu papá se va a casar. La Patricia que ustedes prefieren. Ay, mamá, no seas dramática. Colgué el teléfono. Esa noche, por primera vez desde que me había ido, lloré. Pero no de tristeza. Lloré de alivio. Porque finalmente había encontrado la fuerza para colgarle el teléfono a la vida que me había estado consumiendo por pedacitos durante décadas. Al día siguiente me compré un vestido nuevo, verde jade, como la esperanza, y por primera vez en mi vida adulta, no le pedí permiso a nadie para hacerlo. 3 meses después de mi partida, cuando ya había encontrado mi ritmo en la nueva vida y empezaba a reconocerme en el espejo sin sobresaltarme, llegó la citación del juzgado. El sobre Manila tenía mi nombre escrito con letra de máquina, formal y amenazante. Adentro había una demanda de divorcio firmada por Leandro y una cita para comparecer ante el juez familiar. Al leerla, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Después de 30 años de matrimonio, yo no valía ni siquiera una conversación cara a cara. Todo se resolvía con papeles legales. Pero lo que más me llamó la atención fue la fecha. El jueves de esa misma semana. Me habían dado apenas 3 días para conseguir abogado y preparar mi defensa. Era evidente que esperaban que llegara asustada, desprotegida, dispuesta a firmar cualquier cosa con tal de acabar con el trámite rápido. Se equivocaban. Rosa, mi compañera de la casa de descanso, me recomendó a su sobrina Cristina, que acababa de terminar la carrera de Derecho y estaba empezando su despacho. Era una muchacha de 28 años, flaca como espárrago, con lentes gruesos y una energía que me recordó a mí misma cuando era joven, y aún creía que podía conquistar el mundo. Señora Amelia, me dijo después de revisar todos mis papeles, usted tiene más derechos de los que se imagina. El hecho de que haya sido ama de casa no significa que no haya contribuido económicamente al matrimonio. Su trabajo doméstico tiene valor, y la ley lo reconoce. Me explicó que tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo la casa que habíamos comprado juntos, aunque estuviera solo a nombre de Leandro. También me correspondía una pensión alimenticia, considerando que él me había impedido trabajar formalmente durante la mayor parte de nuestro matrimonio. ¿De verdad puedo pedir todo eso? Le pregunté, incrédula. Durante tantos años me habían hecho creer que yo no tenía derecho a nada porque no aportaba dinero. No solo puede, señora. Debe hacerlo. Es lo justo. El día de la audiencia llegué al juzgado familiar vestida con mi traje nuevo, azul marino, serio pero elegante, y acompañada de Cristina. Era la primera vez que pisaba un lugar así, y me impresionó lo frío y formal que se sentía todo. Las paredes blancas, los escritorios de metal, las secretarias que hablaban en voz baja como si estuvieran en un funeral. Leandro ya estaba ahí cuando llegamos. Se veía nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado.
vestido con un traje que yo no reconocí. Seguramente se lo había comprado Patricia. Junto a él estaba su abogado, un hombre mayor con cara de pocos amigos que me miró como si fuera una mosca molesta. Pero lo que más me impactó fue ver a mis 3 hijos sentados en las bancas del pasillo, esperando como testigos. Elías llevaba traje, Adela se había arreglado especialmente, y hasta Roberto había venido desde la preparatoria. Todos estaban del lado de su padre, literalmente y figurativamente. Cuando me vieron llegar, sus reacciones fueron diferentes. Elías me miró con desprecio abierto. Adela desvió la vista hacia el suelo. Roberto, mi bebé de 17 años, me miró con algo que podría haber sido vergüenza o confusión, pero no se acercó. El juez era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y expresión cansada de alguien que había visto demasiadas familias destruirse en su oficina. Nos hizo pasar a todos a la sala de audiencias, donde nos sentamos en sillas de plástico frente a su escritorio como estudiantes regañados. Procedemos con la demanda de divorcio presentada por el señor Leandro Vázquez Herrera contra la señora Amelia Ríos de Vázquez, anunció con voz monótona. El demandante alega incompatibilidad de caracteres y solicita la disolución del vínculo matrimonial. El abogado de Leandro se puso de pie y comenzó su alegato. Según él, yo era una mujer conflictiva y abandonada, que había dejado el hogar conyugal sin justificación, causando daño moral a mi esposo y mis hijos. Dijo que yo había sido mantenida durante todo el matrimonio, sin contribuir económicamente, y que por eso no me correspondía nada más allá de lo que Leandro, en su generosidad, estuviera dispuesto a otorgarme. Mi cliente está dispuesto a ofrecer una cantidad simbólica de 5,000 pesos como única compensación, terminó el abogado, considerando que la señora Ríos abandonó voluntariamente sus responsabilidades familiares. 5,000 pesos. Por 30 años de matrimonio, 3 hijos criados, una suegra cuidada hasta la muerte, una casa mantenida, una vida entera entregada. 5,000 pesos era lo que valía mi existencia para el hombre que había jurado amarme hasta que la muerte nos separara. Cristina se puso de pie con la elegancia de un torero entrando a la arena. Su señoría, comenzó con voz clara. Mi clienta no abandonó el hogar. Se vio obligada a irse cuando descubrió que su esposo mantenía una relación extramarital de varios años, que sus propios hijos conocían y avalaban esta traición, y que el señor Vázquez ya había iniciado trámites de divorcio a sus espaldas. Sacó las fotografías que yo había encontrado en la caja de zapatos. Una por una, las fue mostrando al juez mientras Leandro se ponía cada vez más pálido. Estas fotografías fueron tomadas durante los últimos 2 años, continuó Cristina. Como puede ver su señoría, muestran al demandante en situaciones íntimas con la señora Patricia Mendoza, incluso en presencia de los hijos menores de edad, en lo que constituye adulterio flagrante. Leandro intentó interrumpir. Esas fotos, yo puedo explicar. También tenemos las cartas manuscritas, siguió Cristina sin inmutarse, donde el señor Vázquez planea su nueva vida con la señora Mendoza y describe a mi clienta en términos despectivos, llamándola tonta y carga del pasado. El juez revisó las cartas con el ceño fruncido. El silencio en la sala se volvió espeso, pesado, cargado de vergüenza que no era mía. Además, continuó mi abogada, mi clienta trabajó informalmente durante varios períodos del matrimonio para contribuir al gasto familiar, mientras se hacía cargo completamente del cuidado del hogar y los hijos. El trabajo doméstico no remunerado tiene valor económico reconocido por la ley y debe ser compensado en caso de divorcio. Su señoría, intervino el abogado de Leandro, nervioso. Las cartas son privadas y no constituyen evidencia válida. Las cartas fueron encontradas en el domicilio conyugal, replicó Cristina firmemente. Mi clienta tenía pleno derecho a conocer el contenido de documentos guardados en su propia casa. El juez nos pidió a Leandro y a mí que nos acercáramos a su escritorio. Señor Vázquez, le dijo con tono severo, las evidencias presentadas por la parte demandada son contundentes. ¿Confirma usted que mantuvo una relación extramarital durante el matrimonio? Leandro tartamudeó, miró hacia donde estaban sentados nuestros hijos
y finalmente asintió con la cabeza. Señora Ríos, se dirigió a mí. ¿Confirma que se vio obligada a abandonar el domicilio conyugal al descubrir esta situación? Sí, su señoría, respondí con voz firme. Me fui cuando me di cuenta de que ya no tenía lugar en mi propia familia. El juez suspiró y se quitó los lentes para limpiarlos lentamente. En vista de las evidencias presentadas, dictaminó finalmente, se declara procedente el divorcio por causa de adulterio imputable al señor Vázquez. La señora Ríos tiene derecho a 50% de los bienes matrimoniales, incluyendo la vivienda familiar, más una pensión alimenticia equivalente al 30% del salario del demandado. La cara de Leandro se desplomó. Su abogado comenzó a protestar, pero el juez lo silenció con un gesto. Además, continuó el juez, considerando el daño moral causado por el adulterio y la humillación pública descrita en el expediente, se otorga una compensación adicional de 50,000 pesos. Escuché a Adela soltar un gemido ahogado desde las bancas. Elías se puso de pie furioso y salió dando un portazo. Roberto se quedó inmóvil, mirándome con una expresión que no supe interpretar. «Papá», susurró Adela lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. «Esto es culpa tuya». Por primera vez en 30 años, alguien había puesto las cosas en su lugar. Cuando salimos del juzgado, Leandro me alcanzó en la escalinata. Tenía los ojos rojos y parecía haber envejecido 10 años en 2 horas. «Amelia», me dijo con voz quebrada, «no tenía que llegar a esto. Podíamos haber arreglado las cosas como gente civilizada». Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez habían sido mi mundo entero, y sentí nada, absolutamente nada. «Leandro», le dije con calma, «tuviste 30 años para tratarme como gente civilizada. Ahora es demasiado tarde». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, con Cristina a mi lado y mis derechos finalmente reconocidos. Era la primera vez en mi vida que ganaba una pelea que no sabía que estaba peleando. 6 meses después de la sentencia, cuando los papeles del divorcio ya estaban firmados y mi nueva vida había encontrado su propio ritmo, decidí hacer algo que nunca había hecho en mis 52 años de existencia: tomarme unas vacaciones sola. Con el dinero de la compensación, había rentado un departamento pequeño pero luminoso en la colonia Roma Norte, cerca de cafeterías con nombres en inglés y librerías que olían a papel nuevo. Tenía una terraza diminuta donde había puesto macetas con hierbabuena y romero, plantas que crecían porque yo quería que crecieran, no porque alguien me dijera que la casa necesitaba verse bonita. Pero más importante que el departamento era lo que había descubierto sobre mí misma en esos meses de libertad. Había empezado a tomar clases nocturnas de computación en una escuela cerca del trabajo. A los 52 años, estaba aprendiendo a usar Excel, a mandar correos electrónicos, a hacer cosas que siempre había creído que eran demasiado complicadas para mí. Nunca es tarde para aprender, me había dicho la maestra, una señora de mi edad que había empezado su propia academia después de que la corrieran de un banco por demasiado vieja. La edad solo existe en la mente. También había comenzado a ir al doctor por mi cuenta, sin pedirle permiso a nadie. Resulta que mi problema de espalda tenía solución. Ejercicios específicos, una rutina de caminata, mejor postura al dormir. Por primera vez en años, podía despertarme sin dolor. Su cuerpo estaba gritando por atención, me había explicado el fisioterapeuta. El estrés emocional se manifiesta físicamente. Ahora que ha eliminado la fuente del estrés, su cuerpo está empezando a sanar. Eliminado la fuente del estrés. Qué manera tan elegante de decir que había eliminado a mi familia de mi vida diaria. Las vacaciones las planeé como una aventura personal. Había visto un anuncio en el periódico sobre un tour a Oaxaca, especialmente diseñado para mujeres solas mayores de 50 años. «Redescubre México. Redescúbrete a ti misma», decía la publicidad. Me pareció perfecto. El grupo era de 12 mujeres, todas con historias similares a la mía. Divorciadas, viudas, algunas que nunca se habían casado pero que habían dedicado sus vidas a cuidar padres ancianos o hermanos necesitados. Mujeres que finalmente habían decidido vivir para ellas mismas. En Monte Albán,
Mientras admiraba las ruinas zapotecas bajo el sol de la tarde, conocí a Esperanza, una maestra jubilada de Guadalajara, cuyo marido la había dejado después de 40 años de matrimonio por una exalumna de 25. ¿Sabes qué es lo más chistoso?, me dijo mientras caminábamos entre las piedras milenarias. Ahora soy más feliz que nunca. Resulta que no necesitaba a un hombre que me recordara constantemente que no era suficiente. En los mercados de artesanías compramos rebozos coloridos, aretes de plata, chocolate de mesa. Yo me compré un vestido bordado a mano que costaba más de lo que había gastado en ropa en todo un año cuando estaba casada. Era color fucsia, con flores amarillas y verdes, alegre y atrevido. Cuando me lo probé en el espejo de la tienda, por primera vez en décadas, me gustó la mujer que veía reflejada. «Se ve usted preciosa, señora», me dijo la vendedora. «Ese color le queda perfecto». Preciosa. Hacía tanto tiempo que nadie me decía preciosa que había olvidado cómo se sentía escuchar esa palabra aplicada a mí. Durante el viaje también descubrí que tenía cosas que contar. En las cenas grupales, cuando compartíamos nuestras historias, me di cuenta de que mi vida había sido rica en experiencias, aunque no las hubiera valorado en su momento. Había criado 3 hijos prácticamente sola. Había cuidado a una mujer enferma con paciencia infinita. Había sostenido un hogar con recursos limitados, usando creatividad e ingenio. Había trabajado en diferentes empleos y había sido buena en todos ellos. No había sido una vida desperdiciada. Había sido una vida mal reconocida. «Eres muy fuerte, Amelia», me dijo Carmen, una viuda de Puebla, durante una tarde en que visitábamos talleres de alfarería. «Lo que viviste habría quebrado a muchas mujeres, pero tú saliste adelante, fuerte». Otra palabra que había olvidado aplicarme a mí misma. Cuando regresé a Ciudad de México después de una semana, me sentía como si hubiera crecido varios centímetros. No físicamente, por supuesto, sino en presencia, en seguridad, en la forma de ocupar espacio en el mundo. Fue entonces cuando recibí una llamada que no esperaba. «¿Mamá?». La voz de Roberto sonaba diferente, más madura, menos segura de sí misma. ¿Podemos hablar? Habíamos hablado brevemente algunas veces desde el divorcio, conversaciones incómodas llenas de silencios largos y temas evitados. Pero esta vez algo en su tono era distinto. «Claro, mi amor. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿En el Sanborns de los Azulejos? ¿El sábado a las 3? El sábado llegué temprano y pedí un café americano. Otra costumbre nueva. Antes siempre tomaba café de olla porque era lo que le gustaba a Leandro. Roberto apareció puntual, vestido con jeans y una camisa blanca, el cabello más largo de lo que su papá le permitía antes. Había crecido durante estos meses. Ya no parecía un adolescente, sino un joven de 18 años. Se sentó frente a mí, y durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. Él jugaba con el azucarero. Yo miraba el ir y venir de los meseros. «Mamá», dijo finalmente, «quiero pedirte perdón». Las palabras me golpearon como agua fría. En todos estos meses, nadie de mi familia había usado esa palabra conmigo. «¿Perdón por qué, mi amor?» «Por todo. Por haberte tratado mal. Por no defenderte cuando papá y Adela te decían cosas horribles. Por creer que era normal que fueras nuestra sirvienta». Se le quebró la voz. «Por no darme cuenta de que eras mi mamá, no nuestra empleada». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado durante tantos años. No eran de dolor, sino de alivio. «Ay, Roberto». «No, déjame terminar», siguió, limpiándose los ojos con la servilleta. «Desde que te fuiste, la casa es un desastre. Papá se casó con Patricia y se fueron a vivir a Monterrey. Nos dejó el departamento a Elías, Adela y a mí, pero ninguno sabemos hacer nada. Elías solo sabe calentar quesadillas en el microondas. Adela quema hasta el agua. Y yo no sabía ni cómo funciona la lavadora». Se rió con amargura. «Tuvimos que contratar a una señora para que fuera a limpiar y cocinar 3 veces por semana. Le pagamos más en un mes de lo que tú gastabas para mantener la casa perfecta durante todo un año». «¿Y cómo se sienten con eso?», le pregunté, genuinamente curiosa. «Mal, muy mal. Adela dice que no es lo mismo, que la comida no sabe como la tuya.
Elías está enojado todo el tiempo porque ahora tiene que pagar todos los gastos él solo. Hizo una pausa. Y yo te extraño. Extraño que me ayudaras con la tarea. Extraño tus chilaquiles los domingos. Extraño que me preguntaras cómo me fue en la escuela. ¿Y tu papá? ¿Es feliz con su nueva vida? Roberto suspiró. No sé. Habla con nosotros una vez por semana. Dice que está muy bien, que Patricia es maravillosa, que su nueva vida es perfecta. Pero se encogió de hombros. No sé si nos está diciendo la verdad o si se está tratando de convencer a sí mismo. Tomó un sorbo de su refresco y me miró directamente a los ojos. Mamá, ¿tú eres feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil de responder, sino porque hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba sobre mi felicidad que había olvidado que esa era una pregunta válida. Sí, Roberto, soy feliz. Por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. Te ves diferente, me dijo, observándome con atención. Te ves, no sé cómo decirlo, te ves como si brillaras por dentro. Brillar por dentro. Mi bebé había encontrado las palabras exactas para describir lo que yo sentía, pero no había sabido nombrar. ¿Crees que algún día podrías perdonarnos? Me preguntó con voz pequeña. ¿Que podríamos volver a ser familia? Lo miré a los ojos. Esos ojos que se parecían a los míos cuando era joven y aún creía en las segundas oportunidades. Y sentí una mezcla de amor y tristeza. Roberto, tú siempre vas a ser mi hijo. Los amo a los tres. Eso nunca va a cambiar. Pero la familia que éramos antes ya no existe. Y eso no es necesariamente malo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podemos construir algo nuevo, pero tiene que ser basado en respeto mutuo, no en obligaciones ni en culpa. Yo ya no voy a ser la mamá que sirve en silencio. Soy una persona completa, con mis propios sueños y necesidades. Roberto asintió lentamente. Me parece justo, dijo. ¿Podríamos vernos más seguido? ¿Como hoy? ¿Solo para platicar? Sonreí y le tomé la mano. Me encantaría, mi amor. Me encantaría. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, Roberto me abrazó fuerte, como no me había abrazado desde que era niño. Mamá, me susurró al oído, estoy orgulloso de ti, orgulloso de mí. Esas 3 palabras valían más que todos los años de sacrificio no reconocido. Caminé a casa con el corazón ligero, sintiendo que finalmente había encontrado el equilibrio perfecto entre el amor maternal y el respeto propio. Mi nueva vida no solo era posible, era hermosa. Un año después, en una tarde dorada de octubre, estaba regando mis plantas en la terraza cuando sonó el teléfono. El número no lo reconocía, pero algo en mi interior me dijo que contestara. ¿Amelia? La voz sonaba quebrada, muy diferente al tono autoritario que recordaba. Soy Leandro. No había hablado con él desde el día del juicio. Según Roberto, las cosas en Monterrey no habían resultado como él esperaba. Patricia resultó ser más costosa de mantener que una esposa tradicional. Spa, restaurantes caros, ropa de marca, viajes cada fin de semana. El trabajo que había conseguido pagaba menos de lo que ganaba en el ferrocarril, y la pensión que me pagaba mensualmente había mermado considerablemente sus ingresos. ¿Qué necesitas, Leandro? Le pregunté sin emoción, mientras seguía regando mis geranios. Necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos? ¿Para qué? Hubo una pausa larga. Podía escuchar ruido de tráfico de fondo, como si estuviera llamando desde la calle. Patricia me dejó, dijo finalmente. Se fue con un contador que conoció en el gym. Me dejó con todas las deudas que hicimos juntos. No sentí satisfacción al escucharlo. Tampoco lástima. Era simplemente información, como enterarme del clima o del precio del peso. Lo siento por ti, le dije. Y era cierto. Sentía lástima por cualquier ser humano que sufriera, incluso por él. Amelia, yo cometí un error terrible. Tú eres la mejor mujer que he conocido en mi vida. Fui un imbécil. Sí, lo fuiste. Mi respuesta directa pareció sorprenderlo. Antes, yo habría suavizado mis palabras. Habría encontrado excusas para consolarlo. ¿Crees que podríamos intentarlo otra vez? Podríamos ir a terapia de pareja. Podría cambiar.
He aprendido mucho en este tiempo. Me senté en la silla de mimbre que había comprado para mi terraza. Mi terraza, mi silla, mi decisión. Y observé la ciudad extenderse ante mí. Desde mi cuarto piso podía ver las copas de los árboles, el movimiento de la gente en las calles. La vida sucediendo sin prisa y sin drama. No, Leandro, no podríamos intentarlo otra vez. Pero yo he cambiado. Tal vez sí, pero yo también he cambiado. Y la mujer que soy ahora no necesita un hombre que tenga que aprender a respetarla después de 30 años de matrimonio. Amelia, por favor, somos una familia. Los muchachos nos necesitan unidos. Los muchachos ya son adultos. Y la familia que éramos murió el día que decidiste que yo era desechable. Silencio del otro lado de la línea. ¿Hay alguien más?, preguntó finalmente, con un tono que reconocí. Era el mismo que usaba cuando sospechaba que yo había gastado más de la cuenta en el mercado. Me reí. Una risa genuina, liberadora. Sí, Leandro. Hay alguien más. Hay una mujer de 53 años que descubrió que vale más de lo que jamás imaginó. Hay una mujer que se compra flores porque le gustan, que sale a caminar por el parque sin pedir permiso, que tiene amigas de verdad y conversaciones interesantes. Hay una mujer que duerme en el centro de la cama y se queda despierta leyendo hasta tarde si se le antoja. Esa mujer soy yo, Leandro, y ella no necesita que nadie venga a completarla. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada un largo rato, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los edificios. No me sentía triste ni victoriosa. Me sentía en paz. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, pasta con pesto y una copa de vino blanco, pensé en el camino recorrido. Hacía exactamente 1 año y medio que había salido de esa casa en la colonia Doctores, cargando una maleta con rueditas chirriantes. La mujer que había tomado esa decisión me parecía una extraña valiente a la que admiraba, pero ya no reconocía completamente. Ahora trabajaba como supervisora en una cadena de mercerías. Me habían promovido después de implementar un sistema de inventario que ahorró miles de pesos a la empresa. Tenía mi propio departamento, mis propios horarios, mis propias decisiones. Los fines de semana tomaba clases de baile folclórico en una academia cerca de Coyoacán, donde había conocido a un grupo de mujeres extraordinarias que se habían convertido en mi nueva familia elegida. Roberto me visitaba cada 15 días. Adela había comenzado a hablarme por teléfono, tímidamente al principio, pero cada vez con más frecuencia. Me contaba de sus problemas en el trabajo, de los hombres que la decepcionaban, de cómo había empezado a darse cuenta de que tal vez había heredado algunos patrones poco sanos de la familia. Elías seguía enojado conmigo, pero según Roberto, había empezado a ir a terapia psicológica. Creo que está empezando a entender algunas cosas, me había dicho Roberto la semana pasada. El otro día me dijo que tal vez tú habías tenido razón en irte. Tal vez. Era un comienzo. 3 semanas después de la llamada de Leandro, recibí una invitación que me llenó de una alegría pura que hacía años no experimentaba. Mi sobrina Carmela, hija de mi hermana que había muerto joven, se iba a casar. Y no solo me invitaba a la boda, me pedía que fuera su madrina de arras. «Tía Amelia», me escribió en una carta manuscrita, «siempre fuiste mi ejemplo de fortaleza. Cuando era niña y mis padres peleaban, tú me consolabas y me decías que las mujeres podíamos ser felices por nosotras mismas. Ahora que voy a casarme, quiero que estés a mi lado para recordarme que el matrimonio debe ser una elección, no una prisión». El día de la boda, vestida con un traje sastre color coral que me había mandado hacer especialmente para la ocasión, me sentí como la mujer que siempre había estado destinada a ser. Carmela me presentó con sus invitados como la mujer más valiente de mi familia. Y por primera vez en mi vida, no me dio pena ser el centro de atención. Durante la fiesta, mientras bailaba con el papá del novio, un hombre viudo de mi edad que me hizo reír con sus historias de cuando aprendió a cocinar para sus hijos, me di cuenta de que la felicidad no era un destino al que había que llegar. Era un estado que se podía elegir cada día. No significaba que todos los días fueran perfectos. Había mañanas en que extrañaba la rutina familiar, tardes en que la soledad se sentía pesada como manta húmeda. Pero incluso en esos momentos difíciles,
No cambiaría mi libertad por la seguridad de la jaula dorada, donde había vivido tantos años. Ahora, cuando me miro al espejo cada mañana, veo a una mujer completa. Tengo arrugas que me he ganado con sonrisas genuinas. Tengo canas que llevo con orgullo porque representan sabiduría adquirida a fuerza de experiencia. Tengo manos que siguen siendo fuertes, pero que ahora trabajo para mí misma. La mujer del espejo me sonríe cada mañana, y yo le sonrío de vuelta. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber desperdiciado 30 años de mi vida en un matrimonio que no funcionó. La respuesta es no. Esos años no fueron un desperdicio, fueron mi escuela. Me enseñaron qué no quería en mi vida. Me dieron 3 hijos maravillosos a pesar de todo, y me mostraron de qué estaba hecha realmente. Sin esos años de oscuridad, no habría sabido apreciar la luz. Sin esos años de silencio, no habría encontrado mi voz. Sin esos años de invisibilidad, no habría aprendido a brillar. Ahora, cada vez que veo a una mujer que se está apagando poco a poco en su propia vida, trato de acercarme y decirle lo que a mí me habría gustado escuchar. Tú vales más de lo que crees. Mereces ser vista, escuchada, valorada. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu propia vida. Porque si yo pude hacerlo a los 51 años, después de 3 décadas de invisibilidad, cualquier mujer puede hacerlo. La libertad no tiene fecha de caducidad. El amor propio no tiene edad límite. ¿Y la dignidad? La dignidad es un derecho que llevamos dentro desde que nacemos. Solo tenemos que recordar cómo usarla. ¿Alguna vez has sentido que tu vida le pertenece más a otros que a ti misma? Si la respuesta es sí, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa. Y tal vez sea exactamente lo que otra mujer necesite escuchar hoy. Y si esta historia te movió algo por dentro, dale like y suscríbete al canal, porque hay muchas más historias como esta que necesitan ser contadas, y muchas más mujeres que necesitan saber que no están solas, que la libertad las está esperando al otro lado del miedo.